Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iban a ser uno de los eventos deportivos más importantes de ese año. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 también afectó su realización y fueron pospuestos. Un año repleto de cambios y medidas sanitarias para garantizar la salud de los involucrados. Ahora 2021 será el año que albergará los Juegos Olímpicos de Tokio, bajo una fuerte emergencia sanitaria originada por la pandemia y un descontento general de los japoneses por su realización. Un evento en el que los deportistas lucharán por su sueño de hacerse con una medalla olímpica, pero sin espectadores en las gradas, y con ello quizá un sabor agridulce y una experiencia distinta. A continuación, todo lo que se sabe hasta ahora de lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Los Juegos Olímpicos de Tokio se convertirán en los Juegos Olímpicos modernos número 32 de la historia. Primeros fueron el número 18 en el año de 1964. Los Juegos darán inicio la noche del 23 de julio de 2021, con su tradicional inauguración, aunque deportes como el fútbol y el béisbol darán inicio desde el 21 de julio por su extenso calendario de competencia, y finalizarán con su clausura el 8 de agosto. El primer ministro de Japón, Yoshide Suga, ha comunicado oficialmente su decisión de extender el estado de emergencia del país del 12 de julio al 22 de agosto. Es decir, Japón también estará en este estado de emergencia durante los 16 días que duran los Juegos Olímpicos. Esta decisión se tomó debido a que el número de casos por COVID-19 en diversas regiones de Japón, entre las que se encuentra Tokio, aumentaron a finales del mes de mayo, tan solo un mes antes de dar inicio con los Juegos Olímpicos. A pesar de que los casos graves y la tasa de ocupación hospitalaria es baja, fue necesario tomar esta medida para que la situación no empeore durante el evento. Entre estas medidas se encuentra la prohibición de servir alcohol en los restaurantes durante los Juegos Olímpicos y el cierre de estos establecimientos a una hora más temprana, con el objetivo de lograr que las personas no beban o se reúnan para celebrar las competencias y con ello prefieran disfrutar de los Juegos Olímpicos por televisión. Por su parte, los 11.100 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos deberán de realizarse 2 pruebas de detección COVID-19 antes de viajar a Tokio. Ya una vez en la ciudad, deberán de realizarse una prueba más para asegurar que estén libres del virus. Más adelante y conforme permanezcan en competencia, se les realizarán pruebas periódicamente. Además, deberán delimitar su contacto físico con otros atletas, como saludos de mano o la distancia de por lo menos 1 metro. Los deportistas también tendrán prohibido viajar en transporte público y no podrán realizar ningún tipo de turismo dentro de Japón, limitando su estancia exclusivamente a su actividad deportiva. Cabe destacar que dentro de estas medidas, Japón aún analiza el prohibir la asistencia de espectadores a la inauguración, dado que esta ceremonia es la que albergaría al mayor número de personas durante los Juegos Olímpicos, y no solo se estaría poniendo en peligro a los espectadores, sino también a los cientos de deportistas de todos los países participantes. Lo que es prácticamente un hecho es que tampoco habrá espectadores en todas las competencias de los Juegos Olímpicos. Tanto los estadios, las piscinas y los gimnasios permanecerían vacíos, salvo por los atletas, jueces y staff de la competencia. Tristemente, se originará un ambiente nunca antes visto en los Juegos Olímpicos, ya que la participación de los deportistas será en silencio, carente de espectadores, sus ovaciones, cánticos y apoyo incondicional. Quizá el sueño de ganar una medalla olímpica no será como ellos un día lo imaginaron. Lo que también representa un hecho histórico es que Tokio 2021 tampoco permitirá el ingreso de turistas a Japón, con la finalidad de evitar la propagación de la pandemia por COVID-19 en todo el país. Los turistas que compraron boletos para alguna competencia podrán estar tranquilos, ya que los organizadores aseguraron que recibirán su reembolso íntegramente. Se estima que 600.000 entradas habían sido vendidas fuera de Japón. El impacto económico será negativo y muy grande para Japón, pues el interés en los Juegos Olímpicos ha disminuido, los boletos para los eventos ya no serán vendidos, el número de marcas con patrocinio disminuirán, y la derrocha económica de los turistas será prácticamente nula. Y estos factores solo significan una cosa: pérdida económica para la realización de los Juegos Olímpicos, ya que el 80% de ellos considera que los Juegos Olímpicos debieron de cancelarse o posponerse un poco más.
Finalmente, esperemos que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 logren desarrollarse en el mejor escenario posible, donde los contagios no se incrementen, las competencias sean increíbles y la seguridad de los deportistas esté garantizada. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estas medidas darán resultados? ¿Debieron de cancelarse los Juegos Olímpicos? ¿Los esperas con entusiasmo? Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.